Buenas, mi Señor Jesucristo les bendiga. Continuando con nuestras propiedades de la materia, vamos a ver primero las propiedades físicas. Entonces tenemos, primero, la masa. La masa se determina en kilogramos y se define como la cantidad de materia que posee un cuerpo. Segundo, tenemos el peso. El peso es una fuerza que yo necesito para levantar ese tipo de masa. Las unidades son los newtons, mientras que la masa son kilogramos. Por eso hay un error cuando preguntamos ¿cuánto pesas? Decimos 50 kilogramos. Esa es la masa. La masa se determina con una balanza, mientras que el peso se determina con un dinamómetro. El volumen es el espacio ocupado por un cuerpo. Se define en litros. Hay diferentes formas de determinar algunos volúmenes. Por ejemplo, para sólidos regulares, cuando es un sólido regular tipo cilindro, se determina por una fórmula. Hay diferentes formas de determinar el volumen dependiendo del estado de la materia. Por ejemplo, si es un sólido. Entonces, si tenemos un sólido regular como este, un cubo, podemos calcular con medio de nuestro metro, calculamos la longitud, calculamos el alto y calculamos el ancho, y utilizando una ecuación geométrica calculamos el volumen de este recipiente. Por ejemplo, si el recipiente es de tipo cilíndrico, medimos el alto, medimos el diámetro y por medio de una ecuación calculamos el volumen de este sólido regular. ¿Qué pasa cuando mi sólido es irregular? Cuando mi sólido es irregular, digamos este cubo que tiene estos tornillos pero que tiene unos huecos, yo puedo calcular el volumen pero ese hueco me lo va a afectar. O por ejemplo, quiero calcular el volumen de este resorte, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Entonces en ese caso se usa desplazamiento de líquido, es decir, yo tomo un líquido en un material volumétrico, se agrega el líquido, deposito mi sólido irregular y determino cuánto se desplazó. El volumen que se desplazó será igual al volumen que ocupa mi material irregular. Los líquidos, ¿cómo se determinan? Se determinan con un material volumétrico. En este caso, pues aquí hay unas medidas o con este tipo de material volumétrico. Los gases, ¿qué pasa en los gases? Ya sabía, los gases ocupan el volumen disponible. Por ejemplo, aquí tengo aire. La tengo en 5 mililitros. Si la tapo, él se devuelve otra vez hasta el 5. Quiere decir que el gas que está encerrado ahí, el aire, ocupa 5 mililitros. ¿Ok? Entonces, él ocupa todo el espacio disponible. Seguimos con la impenetrabilidad. Es la propiedad que tiene la materia a que dos cuerpos no ocupen el mismo espacio al mismo tiempo. Si yo trato de unir estos dos cuerpos, no van a ocupar el mismo espacio. Por lo tanto, son impenetrables. Inercia es la tendencia de la materia a mantener el movimiento o el estado de reposo en el cual se encuentra. Por eso cuando nosotros nos montamos en una moto, sobre todo acá en la costa, y la moto arranca, entonces nos vamos hacia atrás. Si la moto se desplaza hacia allá, nos vamos hacia atrás porque tratamos de tender en reposo. O si vamos en la moto y frenamos, nos vamos hacia adelante. Lo mismo sucede si usted tiene una maleta sobre el techo del carro y no está bien asegurada. Usted se va desplazando, freno, y ¿qué pasa? La maleta sale volando o el malo que tenga encima porque no se sujetó. Entonces esa maleta, a pesar que es un ser inanimado, o sea que no se mueve, se va a mantener el estado de inercia. Porosidad. Pues los metales o las piedras o cualquier recipiente que yo tenga, aunque parezca sólido, al mirarlo al microscopio vamos a ver pequeños poros dentro de ellos. Toda la materia tiene pequeños espacios entre una molécula y la otra. Densidad. La densidad se refiere a la relación masa-volumen de una sustancia. Digamos, por ejemplo, si yo tengo un bulto de algodón y tengo un bulto pues el mismo tamaño en hierro, el hierro va a pesar mucho más que el algodón. Por más que yo compacte el algodón, el hierro es mucho más denso. A eso se refiere. Entre los metales, por ejemplo, el mercurio es el más pesado. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo dos cuerpos del mismo volumen, el más denso va a pesar más. Temperatura es la propiedad de la materia
en la cual se mide la energía en forma de calor que tiene de una forma indirecta. No es directa, sino de una forma indirecta. La temperatura para nosotros está en grados Kelvin. ¿Qué es el punto de fusión? El punto de fusión se define como la temperatura a la cual la materia pasa del estado sólido al estado líquido. Por ejemplo, cuando se funde el hielo, pasa del estado sólido al estado líquido, agua, a 0 grados centígrados. Otro ejemplo son las soldaduras. Por ejemplo, la soldadura de estaño, se le pone el alambre de estaño, se le pone un cautil caliente y él se vuelve líquido por un momento. Cae donde quiero poner mi soldadura, quito el cautil y él se solidifica. Lo mismo la soldadura de bronce. Si yo tengo una varilla de bronce, se calienta con un soplete, el soplete derrite el bronce y se pone donde se quiere soldar o se quiere tapar un hueco. Punto de ebullición. El punto de ebullición es la temperatura a la cual un líquido pasa al estado gaseoso. En este caso, por ejemplo, cuando el agua hierve. Cuando el agua hierve, es la temperatura, empieza a burbujear porque está pasando del estado líquido al estado gaseoso. Él alcanza su temperatura en la costa es de 100 grados centígrados. Mantiene esos 100 hasta que toda el agua se evapore. A menos que se use una olla a presión que aumente un poquito la temperatura. Pero el agua en una olla abierta debe alcanzar 100 grados centígrados máximo. Maleabilidad. La maleabilidad es la capacidad de volverlo papel. Por ejemplo, el papel aluminio. Si el papel aluminio está hecho de aluminio y es maleable, es una lámina. Igual, por ejemplo, los metales como el oro o como el cobre o el hierro se pueden volver láminas. Eso es lo que significa maleabilidad. Seguimos. Ductilidad es la capacidad que tiene una sustancia para volverla alambre. Por ejemplo, el hierro. El oro, generalmente la mayoría de los metales son dúctiles. Que son maleables, también son dúctiles. ¿Por qué? Porque se vuelven alambres. El oro se usa en la orfebrería para hacer aretes, pulseras. El estaño se usa un alambre de estaño para soldar. Generalmente es la capacidad de volverlo un alambre. Tenacidad es la resistencia a romperse ante un golpe. Por ejemplo, el acero. El acero, vemos en las películas que las espadas chocan, pero no se parten. Esa es la tenacidad. La dureza. La dureza es la capacidad la resistencia a ser rayado. Generalmente esa dureza es proporcional a la fragilidad. Mientras más duro, más frágil es. No quiere decir que se rompe fácilmente, sino frágil, que es frágil. Entonces, dureza es la resistencia a ser rayado. Por ejemplo, el diamante es la sustancia más dura, mientras que el talco o el yeso es la sustancia más blanda, la que menos raya. Por eso es que nosotros vemos que las brocas con las que se hacen de los taladros dicen, por ejemplo, punta de diamante. Quiere decir que es una punta muy templada para poder rayar o perforar lo que se quiere amolar o lo que se quiere quitar o se quiere perforar. Entonces, la punta de diamante hace referencia a una punta que está específica, muy dura para romper un cierto material que también es muy duro. La fragilidad tiene que ver con la capacidad de romperse ante una deformación. ¿Sí? No quiere decir que sea que se rompa. No, que si yo logro hacer la fuerza suficiente para doblarlo, él se rompe. Por ejemplo, la cerámica. Si la cerámica se dobla, ella se va a romper. ¿Sí? ¿Qué pasa con un diamante? Un diamante es muy duro, pero también es frágil. Es decir, que no se deforma. Si yo aplico la suficiente fuerza con un instrumento y lo logro deformar a la menor deformación, ese diamante se va a partir. Eso es lo que quiere decir la fragilidad. ¿Sí? Conductividad eléctrica y térmica. Generalmente los metales tienen una buena conductividad. Hay un experimento en el cual se coge un alambre, se calienta aquí y después de un tiempo pues tocamos acá y nos calienta este lado. Quiere decir que el calor se transmite desde un lugar al otro. Lo mismo la electricidad, como podemos ver, los alambres de cobre, de hierro transmiten la electricidad. Elasticidad, la capacidad a recuperar la forma ante una deformación. Ejemplo, un alambre, si yo le hago una presión, lo deformo. Pero al quitar la presión, él vuelve a su estado. Esta regla la deformo al quitar
la presión que ejerció la fuerza, él vuelve a su estado, ¿sí? Y la solubilidad es la cantidad de sustancia que se puede determinar, se puede disolver en una determinada cantidad de solvente. Es decir, si yo tengo 100 mililitros de agua, ¿cuánto soluto puedo disolver? En esta tabla podemos ver la solubilidad de diferentes sustancias: sal, azúcar y nitrato de potasio. Eso refiere la solubilidad en la misma cantidad. Ahora vamos a ver las propiedades químicas. Las que vimos hasta este momento fueron propiedades físicas. Las propiedades químicas. Tenemos, por ejemplo, la inflamabilidad. Se relaciona con la facilidad con la que algo se enciende. Por ejemplo, el gas metano o el gas propano o el gas butano de las mecheras es un gas que es inflamable. Es decir, que se enciende rápidamente ante una chispa. La chispa que genera aquí, él se enciende. Tanto es que se utiliza para encendedores. Reactividad. La reactividad de la sustancia generalmente se mide con respecto a otra sustancia, o sea, reactividad con. En este caso será reactividad con agua si la sustancia reacciona o no reacciona con agua, si reacciona con ácidos o si reacciona con bases. Generalmente en química inorgánica basamos simplemente reactividad con ácidos, con bases y con agua. La reactividad con oxígeno es la que denominamos inflamabilidad. Y tercero tenemos la toxicidad, que es la relación con respecto al daño o lesiones que se puede ocasionar al tejido vivo, ya sea porque se ingiera, porque se inhale o porque se absorba a través de la piel. Nos hace un daño, un trauma, una lesión al tejido vivo y con relación a eso se determina la toxicidad de una sustancia.